Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 3, que está conformado por María José Calderón, Melanie Lalangi, Emily Jiménez, Nadia Quimbita, Oscar Castro, Luciana Riasco y mi persona. Nosotros vamos a presentar el tema de hemostasia y coagulación. La hemostasia se divide en hemostasia primaria y secundaria. Hemostasia primaria es el proceso inicial que detiene el sangrado tras una lesión vascular, antes de que actúe la coagulación con fibrina. Consta de dos fases principales, el espasmo vascular y la formación del tapón plaquetario. El espasmo vascular se produce cuando un vaso sanguíneo se daña, se genera una contracción de la pared del vaso para reducir la pérdida de sangre, es provocado por reflejos nerviosos, espasmos miógenos locales, factores hemorales y sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano A2, y la formación del tapón plaquetario, donde conforma lo que es la adhesión de plaquetas, la activación, la agregación y la secreción. Hemostasia secundaria o coagulación. Es la fase en la que se forma un coágulo. Primero tenemos la formación del activador de la protrombina por vía intrínseca o extrínseca, en respuesta al daño vascular. Conversión de la protrombina en trombina. La trombina se transforma el fibrinógeno en fibrina. La fibrina estabiliza el coágulo. El factor estabilizador de la fibrina, liberado por plaquetas presente en el plasma, refuerza la malla. Este proceso comienza en segundos después de una lesión grave. En 3 a 6 minutos se sella el vaso. En 20 a 60 minutos el coágulo se retira para reforzar la oclusión. Tenemos requisitos esenciales. Se necesita que el hígado produzca la protrombina y el fibrinógeno. También se necesita de vitamina K porque es necesaria para activar la protrombina. Y la deficiencia hepática o de vitamina K causa trastornos hemorrágicos. Aquí tenemos la cascada de coagulación. La vía extrínseca, que es la más rápida, se activa por el daño tisular. El traumatismo tisular libera el factor tisular 3. El factor 3 activa al factor 7, convirtiéndolo en 7A. El complejo factor 3 más el 7A y más el calcio activan al factor 10, convirtiéndolo en 10A. En la vía intrínseca, que es más lenta pero amplificadora, se activa por el contacto de la sangre con el colágeno del tejido dañado. El factor 12 se activa en 12A al contacto con el colágeno. El factor 12A convierte al 11 en 11A con ayuda del calcio. El factor 11A activa al 9 en 9A también con ayuda del calcio. El factor 9A junto con el factor 8A y los fosfolípidos plaquetarios y el calcio activan al factor 10 a 10A. Y tenemos la vía común, que es el final de ambas vías. Tenemos el factor 10A, que junto con el factor 5A y los fosfolípidos plaquetarios y el calcio forman el activador de la protrombina. Este complejo convierte la protrombina 2 en trombina 2A. La trombina convierte el fibrinógeno 1 en fibrina 1A y la fibrina forma una red. El factor 13, activado por la trombina 13A, estabiliza esta red formando el polímero de fibrina, que es el coágulo definitivo. Para continuar con el tema vamos a hablar sobre factores anticoagulantes. Se dice que los factores anticoagulantes regulan la formación de coágulos sanguíneos y previenen la coagulación excesiva.
Estos factores ayudan a mantener un equilibrio entre la coagulación, que es necesaria para detener el sangrado, y la prevención de formación de coágulos en lugares no deseados. Estos factores pueden ser fisiológicos y también pueden ser administrados por los medicamentos. En los factores fisiológicos encontramos a la proteína C y S, a la antitrombina 3, lisura del endotelio y a la trombomedalia. Mientras que en los factores externos, que son medicamentos, encontramos a la heparina sódica y cálcica y a la warfarina. A continuación hablaremos sobre los trastornos hemorrágicos asociados con la hemostasia. Encontramos en la hemostasia primaria alteraciones con el número de plaquetas. Se dice que es trombocitopenia cuando hay menos de 100.000 plaquetas y trombocitosis mayor a 450.000 plaquetas. Esto produce una alteración de la funcionalidad plaquetaria, tromboastenia de Glanzmann, síndrome de Bernard-Soulier y enfermedad de Van Willebrand. En la hemostasia secundaria encontramos un déficit del factor de coagulación, hemofilia A, déficit del factor 8, hemorragias musculares, articulares y postquirúrgicas. Hemofilia B, déficit del factor 9, hemorragias musculares, articulares y postquirúrgicas. Y finalmente la hemofilia C, déficit del factor 11, donde existen hemorragias leves o moderadas, especialmente postoperatorias, y rara vez se da una hemartrosis. Los factores complementarios. Primero, el conteo plaquetario. Es una prueba médica que mide la cantidad de plaquetas en la sangre. Los valores normales del conteo de plaquetas oscilan entre 150.000 y 400.000 por microlitro de sangre. Valores alterados y sus implicaciones. Trombocitopenia. Presenta un recuento inferior a 100.000 plaquetas por microlitro. Las hemorragias presentan un valor de 20.000 por microlitro de sangre. Y la trombocitosis un recuento superior a 150.000 plaquetas por microlitro. Los estudios plaquetarios son pruebas que evalúan cómo funcionan las plaquetas en la coagulación. La agregometría mide la capacidad de agruparse para diagnosticar trastornos hereditarios. La citometría analiza las proteínas de superficie, por ejemplo, las proteínas Glanzmann. Y la viscoelastometría evalúa coágulos en sangre después de cirugías o urgencias. ¿Para qué sirven? Para diagnosticar sangrados inexplicables o trombosis y controlar fármacos que pueden estar afectando a las plaquetas. Ahora la lámina periférica es una técnica diagnóstica que permite observar al microscopio la morfología de las células sanguíneas. Los eritrocitos se caracterizan por ser normocíticos, normocrómicos, con forma bicóncava y sin núcleos. Las plaquetas en la zona periférica suelen observarse en menor cantidad, las alteraciones trombocitopenia y trombocitosis, y los leucocitos, menos frecuentes en la zona periférica, pero su presencia atipática puede indicar infecciones, leucemias o trastornos inmunitarios. Finalmente, el coagulograma, que mide el tiempo de coagulación, usualmente tiene que oscilar entre 6 y 8 minutos. Para comprender mejor el tema, añadimos un caso clínico y resumiéndolo, básicamente es una mujer de 18 años con enfermedad de von Willebrand tipo 3. En embarazo a término presentó un parto eutóxico sin complicaciones iniciales. Reingresó días después por hemorragias postparto tardía con choque hipovolémico moderado, requiriendo un manejo intensivo con factor 8, medidas hemostáticas y transfusiones. Evolucionó favorablemente y fue dada de alta con profilaxis asegurada. Eso ha sido todo por nuestra presentación y gracias por la atención.